Eh, Buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestra plática semanal de todos los jueves de parte de la Universidad UBAC Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey. Eh, Les vuelvo a dar la bienvenida y les agradezco su presencia. Y ahora le doy la palabra a Jorge Lara para que nos introduzca a nuestra expositora del día de hoy. Muchas gracias, Diana, y buenas noches. Y buenas noches a las personas que nos acompañan aquí en la sala de Zoom y también a los que nos están viendo desde nuestras páginas de Facebook. Hoy tenemos un tema muy interesante que es cómo prevenir conductas de riesgo en los adolescentes a través del vínculo afectivo. Y para impartirnos la conferencia nos acompaña nuestra buena amiga Pilar, María del Pilar Velasco Barrera. Ella es consejera en ciencias de la familia, psicoterapeuta cognitivo-conductual, para haberlo dicho bien. Es especialista en el diseño de estrategias de vinculación afectiva. Ha colaborado en diferentes agrupaciones que trabajan por el desarrollo de la persona, por la difusión de valores y la promoción de la familia. Es mamá de 4 hijos, ha impartido cursos y conferencias a más de 30,000 padres de familia. También ha impartido cursos y conferencias en diversas empresas y en importantes instituciones públicas y privadas, tales como la Sedena, la CEMAR y un largo etcétera. Colabora en CREDEI, Crecimiento y Desarrollo Integral, para la impartición de talleres de educación sexual para niños y adolescentes. También colabora en programas de radio y televisión promoviendo los valores familiares. Ha sido expositora en diversos congresos internacionales con temas como noviazgo y matrimonio, en el Congreso Internacional de Desarrollo Empresarial Mexicano, de SEM, Seminario de Prevención y Custodia de la Infancia, con el tema Familia, primer ámbito de protección, organizado por Promoción Integral de la Persona, AC. Y pues después de haber intentado mucho tiempo tener esta plática, que no lográbamos ponernos de acuerdo, pero finalmente aquí está Pilar. Muy buenas noches. Te agradecemos que estés aquí con nosotros y es tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a todos los que organizan estas conferencias, que me parece una labor increíble. Y bueno, qué bueno que ya se nos hizo y que logramos ahora sí coincidir en los horarios. Y pues muchas gracias y buenas noches a todos los que están aquí en la sala de Zoom y a todos los que escuchan por Facebook, que me parece que este tema es por demás interesantísimo y necesario pues para todos los papás, ¿no? Que tenemos hijos adolescentes. Y ahora voy a compartir esta presentación. Muy bien. Entonces vamos a empezar y primero empezaría yo a lo mejor tratando de explicar así a manera muy rápida qué son las conductas de riesgo, porque de lo que vamos a hablar es cómo prevenir exactamente las conductas de riesgo, ¿no? En la etapa de la adolescencia, que es una etapa vulnerable, ¿no? Y entonces, ¿qué son estas conductas de riesgo? Bueno, primero, las conductas de riesgo son comportamientos que pueden implicar peligro para el adolescente. Ajá. Después, ay Dios, esto ya no quiere picar, quién sabe por qué, pero bueno, las conductas de riesgo justamente ponen en peligro no solo la integridad física, o sea, dañan no solo lo físico, sino también ponen en riesgo la integridad moral, ajá, o sea, la capacidad de decidir, afectan la salud física, emocional, psicológica y mental de los adolescentes. Entonces, pues por eso requieren su atención y, como les decía, ponen en riesgo la integridad moral. Luego, entonces, las conductas de riesgo, básicamente, pues voy a nombrar las más importantes, digamos, puede ser el consumo de drogas y alcohol, el embarazo precoz, los trastornos de la alimentación, o sea, entiéndase bulimia, anorexia, entre otros, relaciones sexuales precoces, pornografía, autolesiones y suicidio, básicamente, ¿no? De estas conductas podemos enmarcar. Y ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir estas conductas de riesgo? Entonces,
A manera muy rápida voy a nombrar pues algunas cosas que funcionan, por supuesto, y luego voy a abordar otra propuesta sin duda muy interesante y en torno a la cual vamos a centrar esta charla. Una cosa que podemos hacer para prevenir conductas de riesgo, pues es poner límites y consecuencias, ¿no? O sea, consecuencias claras. Luego tener una estructura, o sea, tener rutinas, estructura y respetarla, ¿no? Otra cosa es que los papás fomentemos o ayudemos a que se fomente en casa, pues las buenas amistades, ¿no? Porque muchas veces justamente las malas influencias son los que a veces hacen que los hijos caigan en este tipo de conductas. Otra cosa importante es pues la formación en valores. Yo que doy terapia y escucho a muchos adolescentes, cuando hay una falta de formación en valores, es mucho más fácil que caigan en algunas de estas conductas o en varias de estas conductas. Después, también es importante supervisar la interacción de los adolescentes en redes sociales, o sea, no dejarlos así como con las puertas abiertas en este tema, sino sí supervisar un poco cómo interactúan, porque eso también puede llevarlos a ciertas conductas de este tipo. Pero muy, muy importante, y aquí es donde quiero centrarme, o sea, todo lo anterior, pues sí, sí puede servir, pero en muchos casos, hacer lo anterior y quizá no tomar en cuenta lo que vamos a hablar hoy, a lo mejor no funciona del todo. O sea, podemos poner límites, podemos poner consecuencias, pues podemos tener una estructura en la familia, una estructura de exigencia y disciplina. Pues sí, ciertamente podemos incluso formar bien en valores, podemos intentar cuidar sus círculos de amigos y quizá no es suficiente y a lo mejor de todas maneras hay un riesgo grande de que los adolescentes caigan en este tipo de conductas. Entonces, hoy quiero centrarme en qué sucede cuando o sea, de fondo, qué sucede cuando un adolescente cae en una conducta de riesgo. Y muchas veces es porque el adolescente vive un abandono emocional y afectivo o porque no se siente amado y aceptado, o por ambas, digamos. O sea, lo que vamos a centrarnos en este par de charlas, porque una va a ser hoy, la primera parte, y la segunda parte será el próximo jueves a la misma hora para terminar de profundizar en el tema, porque a lo mejor una hora queda poco, ¿no? Como para tratar de entender este tema que es por demás importante. Entonces, lo que vamos a tratar de abordar en estas dos sesiones es justamente la dimensión afectiva de los adolescentes, que a veces, sin darnos cuenta, podemos pasar de largo o no darle la importancia que merece, y entonces esto puede orillar a que los adolescentes caigan en algún tipo de estas conductas, pues desde luego no deseables, ¿no? Primero que nada, hoy lo que vamos a hacer es tratar de entender qué es la adolescencia, ¿no? O sea, que demos un poco de repaso, porque para entender la afectividad del ser humano, que es bastante compleja, pues primero tenemos que entender cuáles son las características de la adolescencia y de esta etapa por la cual atraviesan nuestros hijos. Ahora voy a decir un poco más adelante en qué rango de edades, ¿no? O sea, cómo se divide la adolescencia. Pero vamos a entender un poco por qué. Para poder prevenir a partir de cuidar la afectividad del adolescente, tenemos que entender qué pasa el adolescente justamente en esta etapa, o sea, qué es lo que sucede en su interior, porque si no entendemos esto, difícilmente vamos a atinarle pues a entender la afectividad, ¿no? Entonces, la adolescencia es una etapa que en primer lugar se caracteriza por una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales. Y a manera muy rápida vamos a abordar un poquito esto, ¿no? Luego, la adolescencia supone la puerta de entrada al mundo adulto, pero es apenas la puerta de entrada. O sea, la adolescencia todavía no es el mundo adulto, pero ya abrieron la puerta y entonces están transitando a esta etapa, entonces están dejando de ser niños porque los adolescentes ya no son niños, pero tampoco son adultos. Pero en este trance, o sea, en este pasar esta puerta,
el adolescente va en busca de su independencia, de su autonomía y de su madurez. ¿Por qué? Porque así estamos diseñados los seres humanos. O sea, los seres humanos finalmente necesitamos ser autónomos con la característica de que también necesitamos la relación, ¿eh? O sea, somos seres creados para la relación. Los niños, los adolescentes y los adultos, todos los seres humanos necesitamos la relación, pero somos personas únicas, individuales y autónomas. O sea, a pesar de que necesitamos de la relación con los demás, pero así como, o sea, así solos estamos completos, digamos, ¿no? Entonces, por eso, la adolescencia es la etapa que se caracteriza por esta búsqueda de independencia, o sea, porque antes de la adolescencia, cuando los hijos son niños, pues hay una mayor dependencia de los papás, o sea, el ser humano es el ser más dependiente de la naturaleza, porque pues a lo mejor un animalito a las pocas horas de nacido ya camina solo, ya a los días ya se va, ya, entonces son más independientes. El ser humano atraviesa por varios años en que depende mucho del cuidado de un adulto y no solo del cuidado físico, sino, o sea, me refiero no solo de que le des de comer y le ayudes a bañarse y luego a caminar, y luego, sino también del cuidado afectivo y emocional. Entonces, en la adolescencia, justo están en ese trance de pasar a una etapa en donde se alcanza la madurez, que es la vida adulta, pero aún en la adolescencia no se ha alcanzado esta madurez, ¿no? Ni se ha alcanzado la independencia, es solamente el paso, ¿no? Entonces, uno de los cambios que se experimenta son los cambios físicos. Entonces, el adolescente vive o tiene un movimiento hormonal intenso. O sea, sus hormonas se empiezan a reajustar y entonces empieza a haber una serie de cambios en su cuerpo, y una característica muy particular de la adolescencia es que hay un desarrollo de los órganos sexuales, ¿no? Empiezan a pues, crecer, a desarrollarse los órganos sexuales, y esto provoca excitación en los adolescentes y ansiedad. Entonces, claro que esto pues pone, híjole, pues cierto riesgo, cierta, como digamos, estar como con mucho cuidado y alerta, por ejemplo, con una característica que es natural y que no tiene nada de malo, pero que si combinamos, por ejemplo, con el alcohol, con el uso indiscriminado de, por ejemplo, del internet, de la tecnología, y no hay una supervisión y no hay un acompañamiento, pues por supuesto, este despertar de los órganos sexuales y esta excitación o esta ansiedad que sienten, combinada a lo mejor con estos elementos, pues a veces hace cortocircuito, ¿no? Entonces, luego los adolescentes también experimentan cambios psicológicos, ¿no? ¿A qué me refiero? Precisamente como el adolescente, igual que cualquier ser humano, estamos integrados, no es que seamos por un lado psicología y por otro físico, o sea, estamos integrados en un solo ser. Entonces, obviamente los cambios físicos repercuten en los cambios psicológicos. Entonces, como hay un movimiento hormonal intenso, entonces el adolescente experimenta fuertes reacciones emocionales y tiene picos de humor que a veces parecieran bipolares, ¿no? Porque a veces están de mal humor, pero luego están súper contentos, y a lo mejor en la mañana que a lo mejor te asomas ahí a la recámara para saludarlos, no les puedes ni hablar ni te puedes acercar porque amanecieron de malas, pero al rato van y te besuquean, pero luego no te quieren hablar, pero luego echan un drama. Entonces, bueno, esa es una característica de la adolescencia, que tienen picos emocionales, que está muy ligado con las hormonas. Y luego los adolescentes tienen una gran necesidad de afecto, de aceptación y de reconocimiento, porque estos mismos cambios que están experimentando y el no ser ya niños, pero tampoco ser adultos, hace que se ponga en riesgo su autoestima, ¿no? O sea, como que es una etapa en donde puede haber o puede experimentar el adolescente inseguridad porque se está descubriendo, y entonces esto afecta su autoestima. Entonces, por eso un adolescente necesita mucho afecto, mucha aceptación y mucho reconocimiento. Ahorita más adelante vamos a ver qué pasa. Es que el problema a veces es que
hoy como tienen muchos cambios, como tienen reacciones emocionales que a veces no entendemos, como nos retan, entonces el darles reconocimiento y aceptación se vuelve un reto también para los papás. O sea, no es tan fácil, de repente se complica. Luego hay cambios en el temperamento, a lo mejor eran pues más tranquilos, más serenos, y de repente se vuelve un drama y se vuelven más, se enojan más fácil, o a lo mejor se encierran, o sea, eran más activos y más participativos o socializaban más y de repente llega la adolescencia y se encierran. Entonces, todos estos cambios también para los papás suponen un reto porque después no sabemos ni cómo tratarlos, ¿no? Entonces, un adolescente necesita autoafirmarse porque experimenta, por estos cambios que vive, experimenta mucha inseguridad. O sea, es una etapa muy vulnerable porque un adolescente normalmente puede experimentar mucha inseguridad por muchas cosas, ¿eh? O sea, porque empiezan a crecer y entonces a lo mejor se empiezan a comparar, pues, cómo está el cuerpo de los otros, cómo está la cara de los otros, cómo son las habilidades de los otros, en fin, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque el adolescente también experimenta una serie de cambios sociales importantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando son niños, lo más importante para un niño siempre será su familia. O sea, los lazos afectivos de la familia son los más fuertes, son los más significativos. Pero en la adolescencia, la relación con los amigos se vuelve muy importante. Y entonces ellos empiezan, o sea, como empiezan a romper el cascarón y se dan cuenta, cuando se rompe ese cascarón, se dan cuenta que hay un mundo afuera. O sea, los niños pues obviamente saben que hay un mundo afuera, pero de otra manera, o sea, un niño, a lo mejor su familia sigue siendo el cobijo, ¿no? Y entonces a un niño a lo mejor, aunque rete, aunque no obedezca la primera, aunque también quiera ir a la casa de sus amiguitos y eso, finalmente su casa es su casa y su mamá y su papá pues, siguen siendo lo más importante, pero cuando el adolescente rompe el cascarón y quiere salir al mundo, también es porque está buscando su propio lugar en la sociedad. ¿Por qué? Porque el adolescente se convierte en actor, o sea, ya, digamos, va a ser el protagonista de su historia. Y entonces esto hace que las relaciones familiares se vean alteradas. Y esto empieza a provocar roces, porque antes decías, pues, los domingos vamos a comer a casa de los abuelos y pues mal que bien, pues todos los hijos se sumaban, pero empiezan a crecer y resulta que ya tienen su plan. Antes a lo mejor tú podías entrar a su recámara o sea, con facilidad y ver lo que estaba haciendo y si estaba platicando con alguien más, pues daba igual que tú estuvieras y de repente no, porque su amiga del alma, pues es tu amiga y no lo va a compartir contigo ni las conversaciones y tal. Y entonces esta serie de cambios sociales provocan roces en la relación, ¿no? Y entonces ahí se empieza a complicar porque pues, nos empezamos a pelear. Entonces, este reacomodo en los lazos afectivos lo que provoca es un aparente rechazo a los padres, o sea, los adolescentes retan, luego pues no conozco ningún adolescente que quiera llevarte a la fiesta, ¿no? A lo mejor tu niño chiquito, cuando ibas a las fiestecitas infantiles, pues no quería ir al brincolín si no ibas con él, pero no conozco a ningún adolescente que te quiera llevar a la fiesta y si no, no va, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un reacomodo en los lazos afectivos y entonces aparentemente te rechazan, pero por otro lado hay una gran dependencia emocional de los papás, o sea, de ellos con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde de repente se empieza a complicar porque, o sea, nos quieren, pero nos rechazan y entonces se acercan, pero se alejan y entonces para nosotros papás a veces se vuelve un poco complejo entender estos comportamientos. Entonces, los quieres abrazar, pero resulta que no te quieren abrazar en ese momento, pero luego te buscan porque sí quieren platicar, en fin, entonces se vuelve un poco complicado. Y la adolescencia, una de las características es que el adolescente vive una gran crisis de identidad. ¿Por qué? Porque no es niño, pero tampoco es adulto. Yo me acuerdo que teníamos un grupo, bueno, tenemos un grupo de amigos
Entonces, pero nos llevamos desde hace muchos años. Hoy ya todos tenemos hijos adolescentes y más que adolescentes, ¿no? Ya jóvenes y adultos, ¿no? Pero resulta que cuando todos estaban chiquitos, había una pareja que eran los que tenían hijos más grandes, que nos juntábamos, por ejemplo, todos en una comida, y entonces ellos tenían una niña que a lo mejor en ese momento tendría unos 12 o 13 años más o menos, y todos los demás eran más chiquitos. Y entonces todos los niños se la pasaban bomba, estaban felices jugando, y esta niña me acuerdo que siempre se sentaba con los adultos a la hora de la comida. Y veías que tenía la pobre una cara de, pues, ¿no? De pocos amigos, no se le estaba pasando a gusto, y entonces nada más veías así que le pellizcaba el hombro a la mamá porque ya se quería ir. Y entonces luego le decíamos, pues ve a jugar con todos los chavos, ¿no? Con los niños. No, pues no, porque ella ya no se sentía niña, porque ya no era una niña, y entonces con los niños ya no encajaba. Pero la conversación de los adultos pues tampoco le llamaba la atención. Entonces la pobre se la pasaba, pero súper mal. Porque justamente esta crisis de identidad hace que de repente los adolescentes como que no se encuentren, ¿no? O sea, dices, pues no, ahora sí que no se hallan. Y entonces esto provoca, esta búsqueda de identidad provoca este deseo de ser reconocido y admirado. O sea, porque quieren como encontrarse, y entonces para encontrarse necesitan que alguien los vea, los reconozca y los admire. Luego, en esta búsqueda de identidad también hay una búsqueda de libertad. Por eso a los adolescentes nos cuesta trabajo a veces ponerles límites y decirles qué es lo que tienen que hacer, porque pues ya no es tan fácil, porque ya no se dejan tanto. Entonces, en la etapa de la adolescencia, los límites se deben de poner, claro que se deben de poner, pero se ponen de otra manera a como los poníamos cuando eran más chiquitos. O sea, tiene que haber un cambio, porque también tenemos que contemplar que esta búsqueda de libertad y de autonomía es válida y es sana. Entonces tenemos que saber dirigirlos, ¿no? Luego también tienen un espíritu de independencia total que les hace caer en un afán de contradicción. A veces, si tú dices A, pues ellos dicen B. ¿Por qué? Pues porque tú dijiste A, pero si luego tú dices B, entonces ellos dicen A. ¿Por qué? Esto les ayuda a autoafirmarse, les ayuda a encontrar esta identidad que están buscando. Y esto provoca que haya una rebeldía frente a las normas establecidas, ¿no? O sea, pues si hay una norma, un poco lo característico en un adolescente es que busque desobedecerla. Entonces, todas estas características de la adolescencia la vuelven una etapa vulnerable, o sea, una etapa que tiene sus riesgos, porque claro, en todo digamos, en todo este análisis, o sea, en ir transitando por esta etapa, después, justamente así, con esta crisis de identidad, con estos cambios de humor, con no encontrarse, pues se encuentran con un mundo que a veces no necesariamente ofrece lo mejor para ellos, ¿no? En un mundo que ciertamente está lleno de riesgos, en un mundo que sí hay peligros, y ellos están justamente en medio de este mundo y no los podemos tener en una esfera de cristal para que no tengan contacto con el mundo. ¿Por qué? Porque a los adolescentes hay que dejarlos crecer, o sea, hay que dejarlos transitar hacia su autonomía. Pues, ¿cómo le hacemos frente a un mundo que implica riesgos, que además están hechos bolas en su afectividad y en su psicología y en su identidad, porque pues no son grandes ni chiquitos? Y entonces, pues ¿cómo lo hacemos para soltarlos al mundo cuando este mundo puede hacerlos caer en varias de estas conductas de riesgo que mencionamos al principio? Entonces, rápidamente voy, para que quede muy claro, a decirles cómo se divide, porque no toda la adolescencia es igual. O sea, la adolescencia también tiene sus etapas. O sea, no es lo mismo un adolescente de 11 o 12 años que una adolescente de 22, ¿no? Entonces, digamos que son parámetros, no quiere decir que sea así tal cual, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, que íbamos al pediatra una vez al mes, en su primer año que hay que hacer la revisión, pues los papás, los dos somos bajitos, y entonces, claro que llevábamos a los chicos al pediatra, y entonces luego sacan
los estándares de cuánto deben de medir, no sé si los traen de Alemania o no sé, porque luego decía yo, ay, los míos no llegan, pero decía, bueno, más o menos son medidas establecidas, pues de acuerdo a ciertos rangos, pero que no necesariamente tiene que aplicar tal cual. Pues lo mismo sucede con la adolescencia, ¿no? O sea, más o menos se divide de esta manera, hay quienes van un poco más a prisa y un poco más lento, ¿no? Entonces, pero la etapa inicial de la adolescencia, que se llama pubertad, más o menos empieza en las mujeres entre los 11 y los 12 años y en los hombres entre los 13 y los 14. Los hombres dan el salto un poquito después. No quiere decir que sean más inmaduros ni que sean menos inteligentes, no. Así funciona. Los hombres se tardan un poquito más en dar el salto. O sea, si ustedes ven una niña de 12 y un niño de 12, y el niño sigue pareciendo a veces niño y la de 12 no. La de 12 más bien ya parece más señorita. Pero luego ya se emparejan. En la adolescencia media, más o menos están entre los 14 y los 16 años, y la adolescencia media es quizá la etapa donde retan más, ¿no? O sea, donde, híjole, como que cuesta un poco más de trabajo, y luego viene la adolescencia superior, que va entre los 17 y los 22 años, ¿va? Y entonces, en esta búsqueda de madurez, o sea, la madurez en la adolescencia funciona como un imán. O sea, cuando nosotros ponemos un imán y algo de metal, querámoslo o no, pues el metal tiende a pegarse al imán. Si el imán es muy grandote y tiene mucha fuerza, pues va a jalar con más fuerza al metal, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, o sea, la madurez es ese imán, o sea, jala. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana está, digámoslo así, escrita la madurez, o sea, y todo el desarrollo evolutivo de la persona lleva finalmente a la madurez. Entonces, esta búsqueda de madurez es natural. Y entonces es como si al adolescente le ponen un imán y ¡pum! Lo jalan. Por eso quiere ser independiente, por eso quiere ser libre, por eso reta, por eso ya no le gusta que le digas cómo hacer las cosas. Esto no quiere decir que no haya límites, ¿eh? Lo que estoy haciendo solo es intentar explicar cómo funcionan. Luego, otro día hablaremos de cómo poner límites, que hoy no es el tema. Pero bueno, entonces en esta búsqueda de madurez, como todavía no es maduro, entonces, obviamente, un adolescente se equivoca, fracasa, corre riesgos y tiene relaciones conflictivas con los adultos. Y una muy importante, que aquí quiero centrar y por eso lo puse en obscuritas, es que un adolescente normalmente se siente inseguro. Por todo lo que hemos explicado. Entonces, este pequeñito detalle hace que un adolescente sea muy vulnerable a los riesgos del mundo. O sea, como muy expuesto a caer en conductas de riesgo. Y puede estar expuesto, así pongas límites y pongas terribles consecuencias, así tengas, o sea, seas una familia que formen valores, o sea, todo eso ayuda, desde luego, por supuesto que hay que hacerlo, pero la propuesta que voy a hacer en estas 2 sesiones va como mucho más a fondo. ¿Por qué? Porque el adolescente lo necesita, justamente por esta inseguridad que está viviendo, ¿no? A mí me gusta como poner esta comparación, porque me parece que queda clara, ¿no? A mí se me hace que la adolescencia es como el 6º mes del embarazo, ¿no? Digamos, más o menos, 5º, 6º mes, en donde, digamos, esto solo lo van a entender a lo mejor las mujeres que han estado embarazadas, ¿no? Pero si lo digo, seguramente se les quedará también a los hombres un poco esta idea, ¿no? Cuando una mujer está más o menos en este periodo de embarazo, no está totalmente, o sea, no ha salido totalmente la pancita, pero sí ya tienes un poco de pancita, entonces la ropa normal, tu ropa de siempre, ya no te queda, pero la ropa de embarazo a lo mejor tampoco se te ve tan bien porque todavía no estás bien panzoncita, y entonces imagínense que llega tu marido, que es el director de una gran empresa, y te dice que van a ir a una cena,
en donde van a venir los directores de todo el mundo y es una cena súper importante y entonces entras en conflicto porque dices, ¿qué me voy a poner? O sea, me voy a ver súper mal, todo el mundo me va a voltear a ver como si estuviera fachuda, o sea, y a lo mejor afuera, no es que capaz que ni cuenta se dan, ¿no? Pero tú te empiezas a sentir insegura, te empieza a lo mejor a cohibir el tener que ir y piensas que todo mundo te está volteando a ver. ¿Por qué? Porque tú te sientes incómoda, porque todavía no estás totalmente panzona, pero tampoco te queda tu ropa. Entonces, este trance a lo mejor hace que te sientas un poquito incómoda, insegura. Y entonces eso mismo le pasa al adolescente. O sea, como no ha terminado de madurar, pero tampoco es un niño, y entonces en esta crisis y en esta búsqueda de su identidad, hay esta relación conflictiva con los papás, pero a la vez los necesitan. Pero entonces es tan fuerte en el ser humano el sentido de pertenencia que cuando eres niño, este sentido de pertenencia se vive muy bien en familia. Digo, si tienes, o sea, por eso es conveniente tener familias bien estructuradas, pero cuando entra esta etapa de la adolescencia y que hay un poco de rechazo a los papás, entonces por eso los amigos se vuelven tan importantes y los amigos, digamos, satisfacen esta necesidad de pertenencia. El problema es que los amigos están igual de inseguros e igual de confundidos que nuestros hijos. Entonces, híjole, pues ahí se hace una mezcolanza un poco peligrosa de repente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense, me encanta este ejemplo que les voy a poner, porque me lo contó una adolescente. Yo cada vez que voy a dar un curso de adolescencia, me gusta mucho sentarme, hacer como un focus group y platicar pues con los chavos, ¿no? Porque digo, a ver, yo puedo tener una perspectiva adulta de lo que es la adolescencia, pero me gusta corroborarlo con la realidad, o sea, platicar con un adolescente y ver qué vive ese adolescente, ¿no? Y entonces, una vez platicando con una chavita de una familia de papás separados, de poca formación en valores, digamos, bastante normalita, ¿eh? O sea, no les estoy hablando de una chavita de muchísima formación y de una familia que funcionaba muy bien, no. O sea, para que más o menos vean cómo lo que les voy a contar es una necesidad, yo diría que de todos los adolescentes. Y entonces ella me dijo, es que los adolescentes somos como un huevo. Y yo, ¿por? Y entonces me dice, mira, el huevo tiene cáscara, tiene clara, que es lo blanco, y tiene la yema. La yema es lo que está pues más en el interior, ¿no? Entonces dice, los papás a veces llegan, digo, siempre ven la cáscara. A veces, si pelan un poquito, llegan a la clara, pero casi nunca llegan a la yema. O sea, casi nunca van hasta el interior. Y la yema es como nuestro corazón. O sea, entonces a mí me gustaría que mis papás sí llegaran a mi yema, o sea, sí entraran en mi corazón. Lo que pasa es que generalmente se quedan en la cáscara. Entonces dije, ay, me llamó muchísimo la atención esta comparación que hizo y me pareció hermosa, la verdad. Esta necesidad que sí tienen los adolescentes, aunque parezca que no, esta necesidad de que los papás lleguemos al corazón, ¿no? Y justamente ese llegar al corazón, ese darle el dardo al corazón, a mí me parece que es uno de los factores más importantes para ayudar o prevenir para que los adolescentes no caigan en conductas de riesgo. O sea, si yo tengo límites importantes y consecuencias muy claras, pero no llego al corazón, la verdad no es suficiente. Yo escucho muchas historias todos los días de papás que tienen los límites muy claros, casi que escritos ahí en un decálogo, las consecuencias muy bien comunicadas y aparte las cumplen. Sin embargo, los adolescentes hacen lo que se les da la gana y lo que pasa es que los papás a veces no se enteran. O sea, el adolescente a veces busca la manera, pues, de cómo ir, pues, a lo mejor engañando o, pues, de todos modos cae, aunque los límites estén puestos, pues, se los brincan y luego, o sea, les valen las consecuencias. En fin, o sea, si no
logramos llegar al corazón, pues de nada nos sirve todo lo más. Incluso, déjenme decirles, incluso la formación de valores, que desde luego es importantísima y sí hace diferencia, por lo menos en mi experiencia, cuando yo veo a chavos que no tienen nada de formación de valores y cuando sí la tienen, claro que ayuda a la formación de valores humanos, universales, pero no es lo único, o sea, porque hay familias que tienen una formación de valores muy buena y sin embargo los hijos caen en conductas de riesgo, o sea, quedan muy vulnerables. Entonces, quizá esta propuesta que voy a hacer hoy va pues mucho más allá, mucho más profundo y es como esta invitación a decir, a ver, ¿cómo le hacemos para tocar el corazón de nuestros hijos adolescentes? Porque cuando yo toco el corazón, o sea, cuando sé abrir la puerta de su corazón y lograr entrar, digamos, en esta intimidad, me parece que entonces sí puedo moldear y sí puedo, digamos, o sea, para ellos es un factor determinante para saberse conducir mejor en la vida. Oigan, ¿qué creen? Déjenme hacerles una aclaración. Yo, si hay preguntas o algo, si alguien escribe, no las estoy leyendo, porque como que aquí me súper concentro y me apasiono, pero luego ya vamos a dar un ratito para leerlas y responder. O si después ahí me van a echar la manita a irme diciendo, porque luego yo me pierdo porque se van para arriba y luego no quiero dejar sin responder ninguna duda, pero sí vamos a dar un espacio, al final. Sí, Entonces, la idea, Pilar, es preguntar al final. Y o también, si quieren, si hay dudas que yo no las alcanzo a ver aquí, pero si hay dudas, me las puede alguien leer, las puedo ir contestando o si alguien que está aquí en la sala de Zoom quiere interrumpir y hacer una pregunta, también se puede, porque hay veces que la duda está justo con algo que estoy diciendo y a lo mejor luego ya no viene al caso. Entonces, por mí, si alguien quiere hacer alguna, sí vamos a dar unos minutos al final, pero si alguien quiere preguntar algo, adelante, ok, O si hay alguna ahí. en teoría yo te tendría que decir qué preguntas en el chat. Ahí lo he Bueno, visto, ¿no? Lo que pasa es que cambió, como que cambió ahora que entré, mandó un mensaje raro ajá. y está mandando mensajes así diferentes, pero bueno, yo le hago la lucha. Bueno, sí, y si no, pues al final las recuperamos, ¿no? Porque la idea, pues, justo de estos foros es que, pues, sean como más interactivos, ¿no? Y que realmente, pues, se resuelvan las dudas, inquietudes y se escuchen los comentarios, ¿no? Pero bueno, entonces, fíjense, ¿qué pasa? Acuérdense que estamos hablando de la seguridad, O sea, y la inseguridad que experimentan los adolescentes es uno de los factores más importantes que los pone en riesgo, o sea, o que puede provocar que caigan en conductas de riesgo. Aunque en su cabeza tengan la formación y no quieran caer, Ojo, eso es muy importante entenderlo. Entonces, cuando los niños son pequeños, o sea, antes de entrar en la adolescencia, aunque no sean tan pequeños, digamos, las relaciones afectivas se tejen generalmente en el entorno familiar y los lazos son pues muy consistentes a lo largo del tiempo en esta etapa de la infancia. La conexión con los papás no es solo física, sino también hay una conexión emocional y psicológica. Ajá. Y esto les da seguridad. O sea, si se van tejiendo buenas relaciones en casa, sobre todo con las figuras principales de afecto que normalmente somos los papás, no exclusivamente, también hay figuras importantes de afecto que pueden ser los abuelos, algún tío, en fin, pero bueno, normalmente somos los papás. Esto otorga mucha seguridad a un hijo, ¿no? Y más adelante vamos a explicar cómo se teje esta relación. Pero, ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia, la conexión con los papás o con las figuras de afecto se ve afectada y esto dificulta la relación por todo lo que ya hemos platicado. O sea, como experimentan estos cambios y hay un aparente rechazo. ¿Por qué? Porque quieren crecer. ¿Saben por qué se conflictúa la relación? Porque a veces los papás representamos, como somos figuras de autoridad, pues retan porque tienen que retar, porque tienen que crecer, ¿no? Y entonces, por eso se empieza a dificultar la relación y entonces la conexión afectiva, o sea, digamos, nuestra relación,
pues sí se ve afectada con los adolescentes. Seguramente si yo les preguntara y pudieran aquí hablar y expresármelo, seguramente más de uno me diría que claro que ha tenido, pues de repente algún desencuentro con su adolescente, ¿no? O sea, a lo mejor todos alguna vez nos han faltado el respeto, o nos han desobedecido, o nos han cerrado una puerta en las narices, en fin, ¿no? Yo creo que esto sucede, ¿no? A ver, ojo, todo lo que he dicho, no estoy poniendo un juicio, no estoy diciendo si está bien o está mal. Así sucede. Ajá, es muy importante entender, es como todo lo que he platicado es como si fuéramos al doctor y nos hace un diagnóstico, o sea, te manda a hacer una tomografía y el doctor te interpreta qué es lo que ve en esa tomografía. O sea, no te está diciendo todavía si está funcionando bien, está funcionando mal, si, o sea, así está funcionando tu organismo, porque eso es lo que me está revelando la tomografía. Entonces, este análisis que estamos haciendo es, así funcionan en general los adolescentes. Esto es muy importante entenderlo, porque si no lo entendemos, a ver, lo que vamos a tratar de explicar ahora es cómo la relación que tejemos con los adolescentes es una extraordinaria manera de darles seguridad. Acuérdense que estamos hablando que la seguridad o la inseguridad que experimenta un adolescente es el punto de partida para caer en una conducta de riesgo. O sea, es mucho más factible que un adolescente que se siente inseguro caiga en una conducta de riesgo que un adolescente que se siente seguro. O sea, entonces, trabajar por la seguridad de los adolescentes me parece que es lo más eficaz que hay para prevenir conductas de riesgo. ¿Y a qué me refiero con seguridad? Obviamente no me refiero a seguridad exclusivamente física, digamos, a que puedan salir a la calle y no los asalten. No necesariamente estoy hablando de esa seguridad, sino que estoy hablando de la seguridad emocional y psicológica. O sea, esta seguridad es el cimiento del edificio de su personalidad. O sea, es como si echamos, o sea, si hacemos un edificio, si construimos un edificio y pues ponemos una bonita fachada y unos elevadores lindos y tal, pero los cimientos no están bien puestos, pues a lo mejor viene un temblor y el edificio se va a caer, ¿no? Entonces, por más lindos que estén nuestros hijos y guapos y se vistan bonito y estudien en la mejor escuela y hablen 20 idiomas y jueguen fútbol espectacular, o sea, todo eso es fachada, está muy bien, no es que tenga nada de malo, pero si su cimiento de seguridad no está bien puesto, entonces cualquier tormenta del exterior, cualquier riesgo, llámese redes sociales, malas influencias, pornografía, en fin, todo esto pues va a hacer que el edificio se caiga y entonces esa conducta va a lograr penetrar en el adolescente. Por eso es importantísimo entenderlo. Y entonces, ¿qué es lo que da seguridad a un adolescente? O sea, básicamente, a ver, ¿ustedes creen que un adolescente se hace más seguro porque tiene excelentes calificaciones y es el número 1 de su clase, o porque se fue a estudiar a otro país, o porque es el mejor goleador, o porque es la mejor bailarina, o porque habla no sé cuántos idiomas, o porque es guapísimo, o porque tiene un cuerpazo? No, o sea, no necesariamente eso es lo que le da seguridad a un adolescente. Lo que le da seguridad a un adolescente es la calidad de relación que teja con sus figuras de afecto, que somos los papás, aunque parezca que no, aunque parezca que, ay, como que no les caemos bien. De todas maneras, seguimos siendo su fuente de seguridad, nomás que hay que entender que la manera de otorgar seguridad a los adolescentes es diferente que como se las otorgamos a los niños, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender qué es esto del vínculo afectivo, o sea, qué significa. ¿Por qué? Porque resulta indispensable entenderlo si queremos tener hijos más fuertes que sepan resistir los riesgos de afuera y que no se caigan,
que no se resquebrajen y que no caigan en una conducta de riesgo. Ahora, es bien importante hacer una aclaración. Como lo dije unos minutos antes, en esta búsqueda de madurez, de autonomía y de independencia, los adolescentes se equivocan y la riegan. Entonces, los papás tenemos que entender esto y no debemos de asustarnos de más, ¿no? O sea, si tú tejes un adecuado vínculo afectivo, no necesariamente vas a evitar por completo que tu adolescente de repente caiga en alguna conducta de riesgo. Lo que sí vas a lograr es sacarlo, ¿no? O sea, ayudarlo a que salga. El problema cuando no tejemos un buen vínculo afectivo es que va a caer y además no va a salir, o sea, o va a salir con mucha más dificultad porque no tiene a quién recurrir. Y con suerte, la verdad, a veces sí, el vínculo afectivo sí logra evitar casi por completo las conductas de riesgo. Lo que pasa es que sería como una expectativa tremendamente alta, decir, si haces buen vínculo afectivo, tus adolescentes jamás van a tener una mala conducta. Es que eso puede parecer imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque la etapa misma es vulnerable. O sea, la etapa misma es de confusión, de crisis, de reto. Entonces, pues sería muy aventurado decir, ustedes le hacen así y ya no les va a pasar nada, pero sí van a poder acompañar y van a poder ayudar a salir del hoyo. Y justamente la madurez se alcanza viviendo. ¿Y viviendo qué? Pues viviendo lo bueno y lo malo, porque del fracaso y de los errores también se aprende. Eso me parece importantísimo dejarlo claro porque tenemos que ser muy realistas, tenemos que ser muy humanos. Y como no hay perfección en el ser humano, pues seguro que nos podemos equivocar grandes y chicos, ¿no? Pero bueno, con esta anotación, entonces sí vamos a entender qué es esto del vínculo afectivo. A ver, el vínculo afectivo es un instinto natural que tenemos todos los seres humanos de sentirnos conectados a alguien. ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza. O sea, la naturaleza humana es amor. O sea, estamos hechos para el amor, para la relación. Aunque somos seres individuales, pero necesitamos del otro para ser felices, ¿no? O sea, así hay que entenderlo, así estamos diseñados, ¿no? Y entonces, el vínculo afectivo se logra cuando otro responde a nuestras necesidades, no solo físicas, sino emocionales. Ahí está el meollo del asunto de la vinculación, en atender las necesidades emocionales. Entonces, con los adolescentes se vuelve un poco peculiar porque tienen muchas necesidades emocionales y porque además están medios hechas bolas y además viven una serie de cambios emocionales que a veces nos cuesta trabajo descifrar. La cosa es que hay que aprender a descifrar porque si no respondemos a estas necesidades emocionales, hoy, entonces no tejemos bien el vínculo. A ver, la conexión, o sea, la relación, el vínculo afectivo se va a tejer con los adolescentes siempre, siempre, ¿eh? O sea, siempre. ¿Por qué? Porque ellos tienen necesidad de relacionarse con nosotros. O sea, lo necesitan, ¿eh? El problema es que este vínculo no necesariamente se va a tejer de manera adecuada. O sea, puede existir un vínculo adecuado o puede existir un vínculo distorsionado. ¿Cuál es el resultado de tejer un vínculo adecuado o de tejer un vínculo distorsionado? Es la seguridad o la inseguridad. Entonces, si de lo que estamos hablando para seguir con el hilo es de una medida preventiva para las conductas de riesgo, es la seguridad que tiene un adolescente, entonces, por lo tanto, tenemos que lograr tejer un vínculo adecuado para darle esta seguridad, porque si no, los ponemos en mucho mayor riesgo, o quedan expuestos, o quedan más vulnerables, ¿no? Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado y echarle muchísimas ganas a tejer un vínculo afectivo adecuado, ¿no? Y entonces, con esto voy a terminar, digamos, voy a explicar un poco qué es el vínculo afectivo, o sea, los pasitos del vínculo, y terminamos, hacemos, si quieren, algunas preguntas y continuamos la siguiente, ¿no? Entonces, el vínculo afectivo, ¿cómo se logra para que sea adecuado? O sea, estos son idealmente los pasos que deberíamos seguir para tejer un vínculo adecuado. Si no lo seguimos,
quizá digamos, el resultado final va a ser inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo sí tejo un vínculo adecuado? Primero, o sea, estos hagan de cuenta que son como si tuvieran un botiquín de primeros auxilios emocionales y entonces ustedes van al doctor, hagan de cuenta, van a salir de viaje y le dicen al doctor qué medicamentos tengo que llevar a fuerza, o sea, que no se me debe de olvidar. Y entonces ya el doctor te hace tu listita, te vas a la farmacia y te cercioras de que vaya todo en el botiquín. Lo mismo vamos a hacer aquí, o sea, vamos a ir guardando todos estos elementos en nuestro botiquín emocional de los adolescentes, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer algo, o sea, el vínculo se teje adecuadamente cuando todos los días hacemos algo que haga sentir a mi adolescente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo haga sentir importante. Entonces, ¿qué puedo hacer en la práctica para hacer sentir significativo a un adolescente? Pues muchas cosas. Por ejemplo, en la mañana, en lugar de pegar de gritos porque ya se tienen que ir a la escuela y porque tiene que venir a desayunar o porque dejó tirado el pantalón, y entonces se hace un ambiente tenso, lo primero que hago es que paso por su recámara y le digo buenos días, independientemente si me responda de buenas o de malas, porque acuérdense que les cambia el humor, pero yo paso y lo saludo. Eso, si eso hago en primer lugar y luego ya lo apuro o luego ya le digo guarda tu pantalón, entonces lo hago sentir significativo. Si yo empiezo dando órdenes o gritando o apurándole, pues entonces no necesariamente le voy a hacer sentir significativo o importante, ¿no? O si mi adolescente, por ejemplo, pues no sé, se fue a una fiesta y a lo mejor llegó más tarde de lo que tenía que llegar, antes de recibirlo de así casi sacarle los ojos, pues quizá primero lo saludo y le pregunto cómo le fue y luego ya quizá le tiro el rollo, ¿no? O si lo veo que está estudiando para un examen, pues a lo mejor en la tarde le pregunto cómo le fue en el examen, ¿no? O sea, esto no significa que hagamos grandes cosas, sino son una suma de pequeños detalles en el día que lo hacen sentir importante. Y ustedes piensen en primera persona qué les hace sentir ustedes, por ejemplo, qué hace su marido o su esposa para hacerlos sentir importantes. Entonces, por ejemplo, de repente si está súper ocupado todo el día, pero de repente les escribe un WhatsApp, oye, te quiero, o llega en la noche, aunque tuvo un día pesadísimo, llega con una rosa y te la regala, o llegas y tu esposa te tiene lista tu cenita que te gusta en un día que estuviste súper cansado. Esos son pequeños detalles que te hacen sentir importante. El segundo punto es, ¿qué hago para hacer sentir a mi adolescente conocido? Súper importante que un adolescente se sienta conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pues yo tendría que saber cuál es, o sea, quién es tu mejor amigo, qué materia le cuesta trabajo, pues qué cosa le da sentido a su vida, cuáles son sus miedos, cuáles son sus anhelos, qué libros le gusta leer, qué series ve, y no nada más esto, sino qué es lo que opina de las series, con qué personaje se identifica, o sea, ¿cuál es el riesgo de no conocer a un adolescente o que no se sienta conocido? Que si no se siente conocido, entonces no vamos a poder pasar al siguiente paso, que es que se sienta aceptado y amado como es. Porque la clave de la autoconfianza, de la autoestima y de la seguridad está en que yo me sienta, o el adolescente pues, se sienta aceptado y amado como es. Esa es la clave, ¿eh? O sea, porque si no se siente aceptado como es, entonces se siente rechazado y esto le da inseguridad. Y les voy a poner un ejemplo. Si tu esposo no te quiere, o sea, al paso de los años, tu esposo no te quiere porque engordaste tantito o porque amaneces despeinada o porque te cuesta trabajo algún defecto que tienes, entonces tú, o sea, si tú dices, si yo no soy perfecta, no vaya a ser que se me vaya con otra, pues seguro vives con mucha ansiedad, ¿no? O sea, no vives en una relación segura. Si tú sabes que él te quiere, aunque a veces te pongas de malas, aunque a veces amanezcas despeinada, entonces esto quiere decir que, como que descansas en esa relación porque te quieren así como eres, lo cual no quiere decir que no te vas a esforzar por ser mejor,
pero sin condiciones, ¿no? O sea, así con el paquete como eres te aceptan. Una vez yo estaba en una despedida de soltera y entonces estábamos dando como consejos a la novia que se iba a casar. La dinámica era de cada quien le daba un consejo. Y entonces una señora le dijo que tu marido nunca te vea desarreglada, nunca, nunca. Entonces, antes de que él se despierte, tú pones tu despertador todos los días y corres, te bañas, te arreglas para que él nunca, nunca, nunca te vea en fachas. Y dije, madre santa, qué horror, ¿no? O sea, y entonces te quiere porque pareces muñequita todos los días y entonces no te puedes levantar más tarde que él, ni puedes estar así cara lavada. O sea, en tu casa, dije, no, pues no. Entonces quiere decir que esta pobre mujer, pues seguramente no vivía en una relación de aceptación y eso genera mucha ansiedad. Entonces luego eso a veces hacemos con los adolescentes, ¿no? O sea, sí decimos que los amamos y que los aceptamos, pero ponemos muchas condiciones. O sea, si tú me gritas, yo no te hablo, ¿no? Una cosa es poner límites a las faltas de respeto y otra es retirarles el habla por una semana, ¿no? O cuando se equivocan, si sabemos que, o por ejemplo, un adolescente a lo mejor le cuesta trabajo ordenar su cuarto y yo me la paso señalándolo y señalándolo, una cosa es que le ayude y le inculque el orden y otra es que utilice calificativos o haga juicios de valor que denoten un poco de desprecio a su persona, ¿no? Entonces, cuando no cumplo esta serie de pasos, pongo en riesgo la seguridad. Y poner en riesgo la seguridad es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque los hago más vulnerables al mundo de afuera que ciertamente presenta pues, algunas complicaciones. Entonces, así a manera un poco rápida expliqué esto hoy y voy a dar espacio a algunas preguntas o algún comentario y la siguiente sesión vamos a profundizar mucho más en cómo, o sea, qué cosas prácticas tengo que hacer en el día a día con mis adolescentes para que se sientan significativos, para que se sientan conocidos y para que se sientan amados y aceptados tal cual son. ¿Para qué? Pues para poder fortalecer su estructura psicoemocional y afectiva y sepan, digamos, investir de mejor manera, pues los riesgos que supone el mundo actual. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, voy a dejar de presentar y no sé, ahora sí, pues vemos algunas dudas. Tú me las puedes Sí, ir. adelante, mira, tenemos la dinámica aquí en el mismo Zoom. Le pueden poner la manita para pedir la mano y hacer una pregunta en el micrófono, o la pueden escribir en el chat. Entonces, adelante, por favor, que tengan alguna duda. A ver, déjame ver si hay. Todavía no han escrito nada. Perfecto, perfecto. Alcen la Bueno, manita, por favor. ¿quién se anima? O quedarse todo Oye, clarísimo. yo te preguntaría, por lo Sí. regular, tenemos, digo, ahorita está viendo que hubo hasta 35 personas conectadas. Ya Ajá. vemos como 3 hombres. ¿Eso es normal? Que este tema les interesa mucho más a las mujeres que a los papás, bueno, a las mamás que a los papás. A ver, en general, en mi experiencia, doy un montón de cursos, en general se meten más las mamás. Yo pienso y felicito y valoro muchísimo que se metan los papás porque me parece que es un tema pues que nos corresponde a los dos, o sea, tan importante es la mamá como el papá, ¿no? Pero en general sí se meten más las mamás, ¿no? Así que si algún papá aquí presente quiere preguntar algo, pues estaría buenísimo, porque a lo mejor esto da pie a hacer una pequeñita conversación, ¿no? De unos minutitos. O si se Para mí, quedan con... tú, por ejemplo, bueno, es que lo vas a ver la plática que sigue, ¿no? Pero a mí, lo que dices es que tienes que conocer al adolescente, ¿no? Que sentirse Sí, conocido. Pero sí. es por lo menos, a mí me cuesta mucho trabajo con mis hijos. Les preguntas, por ejemplo, de, oye, vimos una serie, ¿no? Y eso, ¿qué te pareció? ¿Qué personaje te...? Y no te quieren decir, como que están, no se abre, ¿no? ¿O qué materia te gusta más? Sí. Sí, a ver, claro, a un adolescente le es difícil abrirse, sí, porque el adolescente echa el reflector para adentro, porque está creciendo, o sea, no solo de tamaño, sino
como está experimentando esta serie de cambios, le lleva mucha concentración y mucha energía interior. Digamos, un adolescente emocionalmente también se cansa y como está tratando de encontrarse a sí mismo, porque está tratando de, pues digamos, de encontrar esta identidad de ser un adulto, entonces, pues esto le jala mucho a su interior y a veces pues, cuesta trabajo la convivencia o incluso los adolescentes parecen egoístas, ¿no? O sea, de repente dices, híjole, es que es bien egoísta, pero a veces sí es porque echan este foco para adentro, pero también a veces, o sea, junto con eso, también a veces depende un poco de nuestra dinámica como papás, porque normalmente el problema para que los adolescentes se abran es que no sabemos escuchar, ¿no? O sea, ustedes fíjense, pero generalmente si un adolescente a lo mejor habla y no te gusta lo que está diciendo o tú tienes otro punto de vista, a veces interrumpimos, digamos, no conectamos con su emoción, que es muy importante validar lo que sienten, aunque no estemos de acuerdo con lo que sienten, porque las emociones no son buenas ni malas, sino son una respuesta a un estímulo, ¿no? Y entonces, si yo siento enojo, si yo siento simpatía, bueno, pues bueno, está bien, ¿no? O sea, cada quien puede sentir lo que se le dé la gana, y eso no quiere decir que van a acabar desviados o pensando mal o haciendo barbaridad y media, ¿no? Pero a veces nos cuesta trabajo a los papás, claro, vemos un mundo así como que lleno de riesgos y luego te expresan una emoción y pues te quieres casi morir y entonces interrumpimos, damos juicios de valor, aconsejamos, que todo eso está muy bien, bueno, menos interrumpir, pero todo eso se vale hacerlo, sí, claro que se vale, pero también hay que buscar momentos en donde les dejemos hablar, ¿no? Porque a veces ese es el problema, que, digo, yo tengo un sinfín de ejemplos, ¿no? Que empieza, una vez una mamá, me decía, o sea, tenía muchos problemas en la relación con su hija porque me decía, es que tiene todo, o sea, tiene una bonita familia, va a una buena escuela, viaja, o sea, tiene buenos recursos económicos, o sea, tiene todo, entonces no se debería de sentir triste. Y le digo, a ver, pues déjala que se sienta como se le dé la gana, pues al cabo es una emoción que además es pasajera. ¿Por qué no tratas de escuchar esa emoción y no le pones un juicio de valor? O sea, y eso es a veces lo que nos falla a los papás. Y cuando escuchamos, claro, que a lo mejor deberíamos de, yo les voy a dar algunas recomendaciones en la siguiente sesión de cómo escuchar realmente para poder conectar adecuadamente con los adolescentes. Y esto hace que los adolescentes se abran un poco más cuando los sabemos escuchar. Pero es que a veces, una vez me pasó con una niña, bueno, una adolescente, que fíjense, se le pasó, o sea, va bien, se desconectó del mundo porque se fue a un bar, no estaba tan chiquita, yo creo que tenía como 20 años, pero fíjense, su mamá le decía que cuando tomara, entonces se tomara, no sé, una palomita, no sé cómo se llama, que mejor un poquito de tequila y refresco y que nada más se tomara una. Entonces, digamos, la mamá le daba esa recomendación, o sea, entonces la niña fue a un bar y así le hizo, pero seguramente le metieron algo en su bebida y la niña de que tomó eso no se volvió a acordar de nada, o sea, de nada. Y entonces estaba fuera de México y ella iba encargada con otra familia, o sea, iba de invitada. Y entonces le hablaron a los papás y les dijeron que ahí le iban, al otro día que les iba la niña de regreso porque se había puesto muy mal. Y entonces los papás, cuando llegó esta niña a su casa, lo primero que hicieron fue ponerla como cola de cochino. La castigaron, que decía, bueno, pues ya no sé ni, o sea, ya la pobrecita se cuenta que la metieron a la cárcel porque le castigaron el celular, le castigaron las salidas, le castigaron el coche, o sea, todo le castigaron. Entonces, digo, bueno, o sea, está bien poner límites, pero una no la escucharon. Entonces, luego ella platicó conmigo y me decía, es que para mí la vida se destruyó. O sea, es un antes y un después. No sé qué me pasó, me perdí, me siento súper avergonzada, ya no quiero ni salir a la calle porque no sé qué hice. Y entonces cuando hay esos lapsos que te quedas así en blanco, me parece que no es normal, ¿no? O sea, y muy probablemente le metieron algo en su bebida, pero aún y no se lo hubieran metido,
me parece que hay que escuchar primero y luego pues a lo mejor ya pones todos los límites que quieras, ¿no? Pero a veces eso nos pasa a los papás, ¿no? Que nos cuesta trabajo y eso dificulta el diálogo y dificulta que se abran y por lo tanto entonces no conocemos. Otra que nos pasa es que a veces, o sea, queremos platicar pero no dejamos el celular. Entonces estamos con un ojo al gato y otro al garabato. O generalmente estamos ocupados, entonces pues no hay espacios para el diálogo. En fin, ya les voy a dar algunas recomendaciones la semana que entra. No sé si con esto te responda, Jorge. Sí, digo, pues ahora hay que esperarse, ¿no? Quedamos en espera. Como Aquí las... tenemos a Rolando. Ajá. Levantó la mano adelante, por favor. Adelante, Rolando. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas Hola. noches. Buenas noches a todos. Oye, una pregunta, Pilar. Ahorita que, bueno, está muy interesante lo que platicas en tu experiencia. Fíjate que nosotros tenemos un poquito de los dos adolescentes, bueno, una adolescente mujer, ¿verdad? Y un varón que apenas va entrando como que también en esa etapa de adolescencia. Más bien la pregunta es un poquito si tú, en tu experiencia, tienes así como, ¿qué, qué formas o qué maneras recomiendas para el manejo, pero ahora sí que ya un poquito más dividiendo, ¿no? En cómo manejar la adolescencia con los varones y qué cosas es más importante poner atención, por ejemplo, con las mujeres, o cómo ya dividiendo un poquito, ya no hablando tan en general los adolescentes, sino un poquito tanto con mujeres como con varones, cómo recomiendas ahí, o qué estrategias así prácticas recomiendas para el manejo de los comportamientos en adolescentes en cada uno. Híjole, una gran pregunta, muy difícil de contestar. Es todo un tema, ¿no? Y más en el mundo actual, que se ha perdido mucho esa diferencia, ¿no? Mira, así, pero muy práctico. A ver, ojo, que la semana que entra vamos a ver cosas como mucho más prácticas, pero bueno, no específicamente de este tema, pero a ver, ¿qué diría yo que me parece importantísimo, por ejemplo, para una mujer en la etapa de la adolescencia? La relación con el papá es súper importante. ¿Por qué? Porque la niña, o sea, la mujer, aprende a amar y a dejarse amar bastante en la medida en cómo se relaciona con su papá, ¿no? Porque es justamente la relación que va a tener con el sexo opuesto, ¿no? Y a veces, pues todos los problemas que vivimos en el mundo actual es porque a veces hay como dificultades en esta relación o porque los papás piensan, justamente lo que platicamos ahorita, pues hay menos papás metidos y los papás hombres, pues a lo mejor, yo creo que hoy se involucran más que antes, pero o sea, a lo mejor no se involucran lo suficiente, ¿no? Y entonces, pues eso a mí me parece que sería una recomendación, pero igualmente el papá hombre para el hombre, o sea, para un hijo hombre, también es muy importante, ¿no? O sea, también le ayuda a digamos, encontrar esta identidad en su afectividad, también da mucha seguridad. Entonces, yo diría que tiene que haber espacios de diálogo y de hacer alguna actividad, pues con cada uno de tus hijos, ¿no? O sea, te vas, no sé, a desayunar todos los sábados con tu hija y te vas todos los domingos a jugar fútbol o a andar en bici con tu hijo, ¿no? O sea, tú, papá, hombre, ¿no? Eso me parece súper importante, ¿no? Luego, híjole, es que es todo un tema porque hoy, por ejemplo, a mí me parece, a mí, en lo personal, y respeto si alguien no coincide con este punto de vista, pero me parece que yo sí educaría, pues también más en la feminidad y en ser caballeros, ¿no? O sea, pero se ha perdido mucho esto de cómo tratar pues a una mujer, ¿no? O sea, pues como dama, ¿no? Y eso también se vive mucho en casa y lo que haces tú también en la relación con tu mujer, ¿no? Pues no sé, darle su lugar o si van a una reunión y tiene frío, pues a lo mejor le pasas tu saco, pero eso ya no se usa, esa es la cosa, ¿no? O sea, ya no se hace y ya incluso ni se ve bien
a mí sí me gusta, ¿no? Y me parece que en el fondo, pues, se sigue apreciando, ¿no? O sea, el otro día fuimos a un velorio, iba mi hijo más chico, que tiene 16 años, y entonces, estábamos parados esperando el coche, y había unas señoras, estábamos sentados, más bien paradas, estaban unas señoras y mi hijo y yo estábamos sentados, y en eso se acercaron las señoras y entonces mi hijo se levantó y le dejó su lugar a las señoras, ¿no? Bueno, o sea, casi se van de boca, porque pues claro que ya no se usa y decían, ¿cómo? O sea, les pareció increíble, ¿no? Y digo, eso pues finalmente lo fomentas en casa, ¿no? Y a mí me parece importante, ¿no? O sea, ¿a poco tú tratas igual a tu hijo y a tu hija? ¿Tú cómo ves, Rolando? ¿O haces en tu trato, hay alguna diferencia? Ay, perdón, es que no me podía quitar el mute. No, no. No, claro que no. No, sí, diferente, ¿no? Y coincido con lo que dices. Sí trato yo, también de tener una relación especial pues con cada uno de ellos, ¿verdad? En lo personal y también con las niñas como que de afección, ¿verdad? Para que luego no lo busquen por otro lado, ¿verdad? Sí, sí. Hay un libro súper bueno que les voy a recomendar, pero me puedo equivocar en el título, pero es algo así como Padres Fuertes, Hijas. Si quieren la siguiente, se los traigo, pero no me recuerdo el título exacto, pero es muy bueno y yo creo que vale la pena la Padres recomendación. fuertes, hijas felices, algo así, ¿no? Algo así se llama, ¿sí? Ok. Sí, no sé si No, con eso sí, a manera muy rápida, porque hoy es todo un tema, un poco sí, complejo. Ujú. claro. Oye, y en cuanto a los hombres también, ¿verdad? Más como, pues como dice, va a ser los caballeros y eso. Híjole, pues a mí en lo personal, yo No, sí haría yo eso. también coincido con eso, sí. No más que hoy, si dices eso, casi que te avientan un jitomate en la cabeza, caray. Pero a mí me sigue gustando, ¿eh? Sí, es que está complicado el tema, ¿no? Ahora pues ya no puedes, y es que las mismas niñas ya no les gusta que los hombres sean caballeros, entonces es un tema complejo. Yo Sí, respeto claro. mucho, pero a mí sí me gusta, ¿eh? A mí me parece que es importante porque además les ayuda también en esta crisis de identidad, pues de su afectividad y tal, va. A mí sí me parece que es importante. Muchas gracias, Pilar, te agradezco. No, hombre, al contrario. Por ahí, Pati. Pati. Adelante, Pati. Activa tu micrófono, por favor. Es que no se podía reactivar mi micrófono. Perdón, buenas noches. Bueno, Pili, tú mencionaste que los límites hay que... ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, Sí, te ¿sí me escucho. escuchan? Sí. Pili, es que mencionaste que los límites en los adolescentes hay que ponerlos de manera diferente que cuando son cuando son niños. Entonces, la pregunta es, hay que negociar con ejemplos de cómo poner límites en los adolescentes. A ver, los límites en los Porque a adolescentes. veces, Ay, perdón, Pati, perdón. sí, es que a veces siento, como decías, que los padres demasiado estrictos que quieren seguirlos tratando como niños, es ahí donde confrontamos más a los chicos, ¿no? Entonces, como de qué manera puedo poner los límites, si siempre hay que negociarlos con ellos o cómo hacer. A ver, no es que negocies, ¿eh? Ojo, no necesariamente, pero escuchas, o sea, los límites en los adolescentes se ponen a partir del diálogo. Ajá. O sea, sí se vale, por ejemplo, que si tu adolescente te dice, es que yo quiero salirme de la fiesta a la 1, entonces lo escuches y valides y preguntes a ver qué es lo que te llama la atención, oye, ¿quién va a ir? Y si dices que todos se salen, a ver, cuéntame quién se sale más tarde. Oye, entonces, ya que lo escuchaste, le dices, me parece muy importante lo que me estás diciendo, valoro mucho tal y cual, te agradezco y, a ver, quizá por lo que me estás diciendo considero que a lo mejor te voy a dejar hasta las 12:30 o sí te voy a dejar hasta la 1 o
oye, me da mucha pena, pero yo creo que hay más riesgo y tal, y entonces pues no te voy a dejar. Me explico, o sea, no es que ellos vayan a decidir qué hacer, pero sí se tiene que hacer a partir del diálogo y no de la imposición, porque el problema con los adolescentes, si lo haces a partir de la imposición, es que te mandan a volar, pero con una facilidad, y luego te dicen mentiras. Ese es el problema. Entonces, si tú dialogas, ya lo vamos a ver la siguiente sesión, pero si tú dialogas y generas una buena conexión y un clima de confianza, por supuesto con límites, esto tiene, pero resulta mucho más eficaz, porque además sí te acaban obedeciendo, aunque reten y aunque remilguen, pero sí acaban haciendo caso. Pero ya, si quieres la siguiente semana que explique muy bien cómo hay que dar este trato, o sea, cómo generar una relación de confianza, yo creo que te va a quedar un poco más resuelto esto de, pero a ver, ¿de qué hay que poner límites? Hay que poner límites, ¿eh? O sea, porque hoy también los papás estamos hechos bolas en una escuela, en estas típicas fin de cursos y terminan la prepa, pues no, se fueron todos los chavos solos, sin ningún adulto, se fueron a a un convivio una semana completa y entonces me platicaban la cantidad, y estoy hablando de familias formadas con valores, o sea, buenas familias, ¿eh? Y platicaban la cantidad de alcohol que iban a llevar y yo decía, bueno, pues, o sea, ¿dónde están los papás? Pues, o sea, sí se vale poner límites, ¿no? O sea, tampoco, o sea, dialogar, escuchar, no quiere decir que al final digas, bueno, llégale, ¿no? Pues no, pero tampoco es decir, a mí no me importa y aquí yo mando y aquí yo digo y tú te calles, tampoco, ¿no? ¿De acuerdo? No Muy te bien, yo escuchas. tengo, Activa tu micrófono, por favor. creo que ya. ¿Sí? O sea, estoy dando respuestas un poco no tan rolleras, aunque sí soy rollera, porque más o menos ya terminamos, digamos, y porque la siguiente sesión me parece que vamos a entrar ya como en un tema mucho más práctico, ¿no? De resolver cosas o sea, inquietudes como mucho más prácticas del día a día. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una pregunta en el chat. Me Ajá. mandaron a mí directamente, esto lo leo. Dice, en adolescentes de padres divorciados, con un padre ausente, ¿cómo logras revertir el que no se sienta significativa o querida? Ya que por más amor, escucha y atención de todo tipo que le dé la madre, al no tener todo lo anterior del padre, no se logra hacer sentir significativa, sin posibilidad alguna de otra figura paterna. No hay abuelos o tíos cercanos. Eso es todo un tema. Pues a ver, yo te voy a poner, yo creo que esto te va a servir mucho, ¿no? O sea, las circunstancias en la vida es como, digamos, como si nos metemos a un aro, o sea, tú te metes adentro de un aro y lo que está del aro hacia tu cuerpo, o sea, más pegado hacia tu cuerpo, son cosas que tú puedes controlar. Lo que está del aro para afuera, pues no los puedes controlar, ¿no? Y entonces si un papá se ausenta y abandona, sobre todo emocionalmente, y no se hace cargo, pues tú no puedes hacer las veces de papá, ¿no? O sea, eso queda un poco fuera de tu control y pues ciertamente provoca cierta carencia, ¿no? Ahora, o sea, la vinculación afectiva es tan fuerte y tan importante que Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra francés extraordinario que habla del tema de la vinculación y él acuñó el término de resiliencia, que la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de responder frente a situaciones que normalmente generarían trauma, de responder sin trauma, o sea, de no quedarse traumado frente a situaciones dolorosas. Y él dice que con que haya un adulto significativo en la vida de una persona que haga un buen vínculo, con eso salva bastante, salva bastante. Entonces, a veces sí las circunstancias, o sea, si no hay una figura paterna que sería lo ideal y tú haces bien tu trabajo, a ver, sí va a tener carencias, obviamente sí, pero también va a tener la capacidad de después arreglarlo y salir adelante, ¿no? Ahora,
una figura de apoyo, o sea, una figura significativa de afecto masculina, que sí es importante, quizá no necesariamente tiene que estar dentro de la familia, o sea, si no hay un tío o un abuelo, entonces quizá pueda, o sea, no sé, practicar algún deporte y pueda haber un entrenador o pueda haber, pues no sé, un sacerdote, o sea, un tutor en la escuela, o sea, que haya una figura, o sea, un nombre importante en su vida que no necesariamente sea de la familia, ¿no? A lo mejor es más fácil decir, bueno, si va en un equipo de fútbol o si buscas un grupo de jóvenes o un apostolado, también estas figuras que, o sea, Dios es tan grande que en estas situaciones difíciles sí nos echa la mano. Entonces, a lo mejor búscate un grupo, pues no sé, juvenil o algo que dirija un sacerdote o que dirija un nombre y que vaya de acuerdo a lo que tú quieres formar o a tus principios. Y esto se llama hacer redes de vínculos. Ajá, o sea, sí podemos nosotros con estrategia decir, a ver, me interesa que estos adultos significativos, o sea, estos adultos que a mí me parecen importantes, tengan injerencia en la vida de mis hijos. Entonces haces algo, promueves que se vaya tejiendo una relación. No sé si con esto te respondo. Pues yo no hice la pregunta, te digo que No, ya alguien más la hizo, pero espero, porque no sé quién la hizo, pero esperamos que con esto quede como respondido, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya le puse ahí. Que sí. Ah, perfecto. Qué bueno. Aquí yo Entonces, tengo otra entonces, pregunta también. Sí. adelante. Es de Mari Colín y ella pregunta, ¿cómo podemos disuadirlos a que no escuchen o vean programas no adecuados? ¡Ay! Todo un tema. Yo creo que la clave está en la calidad de diálogo y la calidad de dardo que echemos a su corazón. O sea, vamos a tener más injerencia cuando trabajamos mejor la vinculación afectiva. O sea, sí que sí, o sea, seguro. Es que si no nos mandan a volar. Entonces, me parece que la siguiente vamos a abordar como así cositas del día a día que podemos hacer para trabajar bien la vinculación afectiva, o sea, para saber qué hacer, porque me parece que es muy importante generar ambientes de confianza, o sea, contextos de confianza, en donde, o sea, si tú trabajas bien el vínculo afectivo, es uno de los resultados de hacer una buena vinculación, que no les voy a decir ahora cómo se hace una buena vinculación, porque si no, no van a venir la siguiente sesión. Así que lo vamos a hacer como en las series, lo vamos a dejar para la siguiente, pero si hacen bien, o sea, lo que vamos a ver la siguiente, el resultado está, fíjense, esto del vínculo es algo así como enamorar a los hijos. O sea, si tú estás enamorada o enamorado de tu pareja, entonces tus actitudes y conductas lo denotan, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu marido no te manda un recadito de repente en el día para decirte que te quiere, o no llega nunca con una florecita, o si tú le quieres contar cuando llega el trabajo y él se echa a ver la tele y no te pela, o si te humilla, o sea, si no te hace sentir segura en la relación, entonces lo más probable es que tú empieces a generar una actitud como de rechazo, como de, si él dice algo, pues tú dices lo contrario, pues como que te cae gordo, como que lo mandas a volar. En cambio, si hace cosas que te hagan sentir significativa, que te hagan sentir importante, que te hagan sentir amada y aceptada, entonces en tu corazón naturalmente vas a responder de otra manera, o sea, no va a necesitar imponerte las cosas para que las hagas, ¿verdad? O sea, no es que él te diga, yo quiero, cuando llegue quiero la cena lista. No, o sea, tú vas a querer agradarlo, ¿por qué? Porque te sientes querida. Entonces, si un adolescente se siente querido, entonces también actúa en consecuencia, entonces te hace más caso. Por eso, con los adolescentes no sirve la imposición, sirve llegarles al corazón. Pero no tienen idea de qué manera, ¿eh? O sea, sí sirve. Entonces lo resolveremos la siguiente sesión. ¿Qué les parece? Alice, espero que con esto te responda un poquitín, pero les voy a dejar en el tintero la respuesta completa, ¿de acuerdo? Ok, pues ya estamos en tiempo. No sé si
¿Una última pregunta o lo dejamos en Pues yo tengo una aquí para terminar todas las que me mandaron. Ujú. Dice, Aida pregunta, ¿cómo podemos manejar el tema del bullying si a veces por pertenecer o tener amigos permiten ciertas cosas? ¿Cómo podemos blindarlos para que se sientan que pueden pertenecer sin recibir malos tratos de los amigos? A ver, ¿por qué se dejan maltratar? Pues porque está dañada su autoestima, porque están inseguros y porque quieren pertenecer, sí que sí. Entonces, en la medida en que las figuras significativas de afecto, que generalmente somos los papás, pero pueden no necesariamente ser los papás, ¿eh? O sea, a lo mejor una figura de afecto, como lo decía antes, puede ser un profesor, puede ser, en fin. Pero cuando hay un adulto significativo que teje una buena vinculación y que inyecta seguridad, entonces van a ser menos proclives a dejarse de los demás. O sea, me dejo porque me siento inseguro, ¿no? O porque hay dinámicas en casa que promueven este tipo de cosas. También si hay violencia en casa, eso es lo que aprenden los hijos. Entonces, pues a lo mejor aprenden, les toca dejarse porque eso es lo que ven en casa, ¿no? Que eso es otro tema. Pero también mucho está centrado en el tema de la vinculación, porque si un niño se siente inseguro y no se atreve a poner límites o con tal de pertenecer acabo haciendo lo que hacen otros o me acabo dejando que me hagan lo que sea, entonces esto está, si se dan cuenta, por eso lo he recalcado mucho, es que esto gira en torno a la seguridad que va construyendo un niño y después un adolescente, ¿no? Y la seguridad sí que sí está relacionada en la calidad del vínculo que se teje con las figuras significativas de afecto. ¿Por qué? Porque finalmente aún en los adolescentes que parece que a veces no nos quieren y que nos rechazan, seguimos siendo la fuente de la seguridad, seguimos siendo. O sea, y en la medida en que nosotros llenemos su vasija emocional, serán menos vulnerables a estas cosas de afuera, o sea, al bullying, a las adicciones, a lo que sea, ¿no? Entonces, si quieren, la siguiente semana vamos a aterrizar así como en concreto, ¿qué hago yo como papá? O sea, ¿cómo promuevo a que haya diálogo? ¿Cómo le hago sentirse querido y aceptado? ¿Cómo le hago sentir que sus emociones sí se valen? Todo eso lo vamos a ver. ¿Sí? Ok, pues muchas gracias. Yo creo que aquí terminamos, ¿no? Sí. Pues no Muy queda, hay un comentario también, ahí te pusieron, no sé si viste que estaban poniendo aplausos, ¿no? En la reacción. Ah, muchas Pero gracias. eso, o sea, ponen y se quitan, se ponen y se quitan, ¿no? Pero bueno, te están aplaudiendo. Luego en Facebook, nada, tenemos el comentario de una página hermana, digamos, que es Maestría en Doctrina Social, que dice, muchas felicidades, muy buen tema. También se transmite ahí. Muy Y bien. aprovechando, pues ya que se mencionó el tema de la Maestría en Doctrina Social, no dejar, tenemos el aviso aquí de que el próximo ciclo, el próximo semestre de la Maestría en Doctrina Social comienza con el curso de inducción a la plataforma. Es Maestría en Doctrina Social en el sistema ejecutivo de la UBAC, de la Universidad Vasco de Quiroga. Empieza el curso de inducción a la plataforma el 14 de agosto y termina el 19, y el inicio de clases es el lunes 21 de agosto. Y aquí tenemos, déjenme ponerlos. Tenemos un costo de la inscripción semestral es de 2,200 pesos y la colegiatura es de 1,625 pesos por la mensualidad, digamos, ¿no? El proceso de admisión se realiza completamente en línea, directamente en la página www.ubac.edu.mx para los que estén interesados en la maestría en doctrina social, que próximamente tendremos temas también relacionados con la misma doctrina, ¿no? Entonces ese es un aviso. Y por otro lado comentarles, y no sé, yo veo que invitaste a muchas amigas tuyas, Pilar. Tenemos una página de YouTube, pues te voy a mandar la primero Dios a ver si puedo hacerlo hoy. Se termina la sesión de Zoom, se graba y luego lo subimos también a nuestra página de YouTube. Entonces ahí la idea sería que nos ayuden a promocionar
a meterse a la página, a darle like y a suscribirse. Tenemos videos de diferentes índoles. Aquí ya estuvieron toda la familia Velasco, nada más falta tu mamá. No, no tema, ¿no? Ya estuvo tu papá, tu hermano. Bueno, todavía faltan algunas de tus hermanas, ¿no? Pero ya estuvo Jimena también con el tema, ha estado varias veces con el tema de la resiliencia, por ejemplo. Y pues ahí están grabados, ¿no? Tanto en la página de Facebook del Encuentro Ciudadano por la Paz, de la OVAC Estado de México y del Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey, y en YouTube en la página del Encuentro Ciudadano por la Paz. Entonces, si nos hacen favor y si nos ayudan a distribuir, estaría muy bien, ¿no? Y por acá tenemos un último mensaje que es también de felicitación. Dice Alejandra Romero, dice, no sé por qué cambió algo, el esquema este del chat, y me están llegando a mí también nada más, y a Vianey, que estamos como anfitriones, dice, eres la mejor, Pilar. Ay, muchas gracias. Ok, Muy bien. pues así terminamos. Sí, invitamos para el próximo jueves, tendríamos la segunda sesión, ¿no? Sí, por aquí ¿Sí? nos vemos. Primero Dios. Nos Muchísimas vemos. gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron presentes y nos vemos el jueves. Ok, hasta luego. Y ahí compartan, por favor, en el YouTube también, ¿no? Sí, perfecto. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias. muchas gracias. Bye. Están saludando.